Muy bien, querida familia. Nos preparamos entonces para tiempo especial de compartir de su palabra, escuchar su palabra con esta misma actitud de reverencia y de amor hacia el Señor. Vamos a orar, tenemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, venimos ante ti en este nuevo día, siempre, Señor, con corazones agradecidos, Señor, tan agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, de verdad, gracias por todas las bendiciones que nos has impartido durante esta semana. Oh Dios bendito, gracias por darnos las fuerzas y la disposición para seguir conociendo tu voluntad a través del estudio de tu palabra y de esta serie que comenzamos en esta mañana. Rogamos, Señor, que podamos no solo entender la enseñanza, sino aplicarla a nuestras vidas con la mayor fidelidad y para la gloria y honra de tu nombre. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Es un gozo de verdad este tiempo de oración al Señor en el que compartimos de su palabra de un viva, como dice la palabra viva de un Dios vivo. Y hoy pues iniciamos una nueva serie, una serie muy importante para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, tema supremamente importante, la columna de nuestra fe y de nuestro caminar en las enseñanzas del Señor. Y aunque todos los seres humanos no comparten o no piensan sobre la voluntad de Dios, sí podemos decir que la humanidad en general anhela conocer lo que va a ser de su vida y cómo tomar decisiones. Yo creo que todos aquí deseamos saber qué va a ser de nuestra vida. Esto nos lleva a que mucha gente acuda a buscar en los medios que no son, pues, ¿qué va a ser su futuro? Entonces muchos consultan a divinos o brujos, otros dicen que leen los astros y la posición de los astros le indica lo que va a pasar. La lectura de las famosas cartas del tarot, en fin, cualquier otro medio que les permita por lo menos abrir una ventana hacia el futuro para conocer qué es lo que va a pasar en mi vida y cómo debo tomar decisiones. Mira, mucha gente, y bastante gente, que no sale de su casa en la mañana a su actividad, a su trabajo, sin leer el horóscopo. Estaba mirando el periódico El Tiempo, que es el principal periódico del país. Todos los días hay una parte donde están los horóscopos. Y es gente, pues obviamente, que lee todos los días su horóscopo antes de salir a ver qué es lo que va a pasar en ese día. Es increíble la cantidad, porque por eso lo publica diariamente desde hace años, yo creo que desde la fundación del periódico, que la gente anhela conocer su futuro. Ahora bien, nosotros como cristianos y aún personas que están buscando de Dios, que sienten en su corazón que hay algo que ese vacío debe llenar y es Dios, entonces
están buscando de Dios, también nos hacemos muchas preguntas respecto a cuál ha de ser la voluntad de Dios. Todos. Y preguntas de nuestra vida diaria. Joven que dice, está terminando y dice, ¿qué carrera voy a seguir? ¿O con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué trabajo debo tener? ¿En qué iglesia me debo congregar? Cualquier decisión que tenga, sea una u otra, siempre hay esa, ¿será que esta es la voluntad de Dios en esta decisión que estoy tomando? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Si te has hecho preguntas como estas, pues voy a tratar en esta serie de mensajes, aquí durante la serie, de dar respuesta a esas preguntas que son naturales y que nos hemos hecho. Así es que no se pueden perder ningún domingo, porque si no, pierden la respuesta a estas preguntas y a estas inquietudes. Bueno, voy a decir algo más antes de entrar en el tema de hoy, que es la parte introductoria, la introducción al tema de la voluntad de Dios. Pero voy a decir algo. Dice, hay muchas personas que piensan que la voluntad de Dios está perdida y que hay que encontrarla. Escuchamos personas decir, bueno, yo estoy buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Como si Dios la escondiera, ¿sí? Y nos dijera, bueno, ahora búsquenla. Y Él desde el cielo nos está indicando frío, frío, tibio, tibio, caliente, ¿sí? Como si fuera un fuego, ¿no? Hay otras personas que creen que la voluntad de Dios es una especie de experiencia traumática accidental, una especie de experiencia traumática accidental. Voy a exagerar un poquito, pero creo que la ilustración vale la pena. Es la persona que va corriendo detrás de un bus, está lloviendo, hay una cáscara de plátano allí, la pisa, cae. Cuando llega allí junto al pavimento, su nariz queda frente a un volante publicitario que dice urbanización, las pirámides de Egipto, nuevas casas, y dice, ese es el trabajo de Dios. Él quiere que sea misionero en Egipto y me voy a ir. Traumática y accidental. Otros dice, creo que escuché una voz del cielo a medianoche que me decía, ve a Irán. Lo que pasaba era que la señora le estaba codeando y le decía, deja de roncar. Hay otras personas que creen que la voluntad de Dios es algo que debes temer. Sí, personas que dicen, realmente no estoy pidiéndole a Dios que me haga entender su voluntad porque no estoy seguro de que la quiero. Bueno, digamos, sí, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero temo que la respuesta de Dios cambie mi comodidad, las cosas que estoy haciendo. Entonces estoy bien como estoy ahora, y si la voluntad de Dios no es como yo estoy ahora, pues esto va a ser difícil. Tal vez no quiero en este momento conocer la voluntad de Dios. Como si Dios quisiera hacerte la vida dolorosa, o sombría, o triste, o difícil. Entonces hay personas que se acercan a la voluntad de Dios de esa manera. Razón por la cual, entonces, hoy iniciamos esta serie, donde
Vamos a buscar hoy el significado de la voluntad de Dios para comprender un poco más. Les voy a dar un significado, una definición de lo que es la voluntad de Dios. Voy a leer, abro comillas. Dice, la voluntad de Dios es el atributo de Dios mediante el cual Él aprueba y determina toda acción necesaria para el cumplimiento de sus planes y propósitos eternos. Determina toda acción necesaria para el cumplimiento de sus planes y propósitos eternos. Nosotros, como creyentes, pues estamos interesados en saber si nuestras decisiones, si nuestras acciones día a día están alineadas con los planes y los propósitos de Dios. Creo que ese debe ser el concepto que tenemos cuando tomamos alguna decisión, ¿no? Si está esta decisión o esto que voy a hacer, cualquier acción, está alineada a los planes y a los propósitos de Dios. Nos interesa saber si lo que hacemos verdaderamente es la voluntad de Dios, porque queremos agradar a Dios. Y esa es la forma de agradarlo a Él, ¿no? Por eso debemos disfrutar también de los beneficios de hacer las cosas como nuestro Padre Celestial desea. Esto es una bendición, es una alegría cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo está alineado con los propósitos y los planes de Dios. Hay gozo, tranquilidad, alegría. El texto base de estudio para el mensaje de hoy es un solo versículo que encontramos allí en el Salmo 143. Acompáñenme allí. Salmo del rey David. El título aquí en la Biblia, en esta versión de ese salmo, dice oración pidiendo liberación y guía. Pero nos vamos a centrar en el versículo 10 solamente, como base de estudio del mensaje de hoy. Dice así la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Enséñame a hacer tu voluntad. Pensemos en esto. Mire que el salmista, o sea David, no nos está diciendo, enséñame a entender tu voluntad. No está diciendo, enséñame a conocer tu voluntad. No dijo, ayúdame a encontrar tu voluntad. Él no dijo, Dios, por favor, divulga tu voluntad. Él está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Lo cual conlleva la presuposición de que esto no era una cuestión de información, sino es una cuestión de obediencia. Enséñame a hacer tu voluntad. O sea, no era un asunto de saber la voluntad, era un asunto de hacerlo. Tengo que hacer la voluntad del Señor. O sea, no le pidió que le revelara su voluntad, simplemente dice, permítame hacerlo, enséñame a hacer tu voluntad. Que se supone pues que él ya sabía cuál era, ¿verdad? Porque él también aquí en su palabra nos dejó el gran ejemplo. El Señor Jesucristo, Él dio el ejemplo completo de una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios. Incluso frente allí a
los horrores de la cruz, la ira de su propio Padre, cayendo allí en el juicio divino sobre él, mientras lavaba los pecados de todos los que creerían en él. Él dijo estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba digamos, constantemente, singularmente, él estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y él vivió su vida con ese compromiso. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice allí, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y más adelante en este mismo evangelio, en 2 ocasiones, allí en el capítulo 5 y 6, él vuelve y dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, mis hermanos, en este mensaje nos vamos a enfocar en entender el concepto de la voluntad de Dios. Existe cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, en nuestro versículo de estudio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Analicemos esto. Porque tú eres mi Dios. Allí, implícitamente, encontramos una expresión que demuestra el deseo que tiene Dios de darse a conocer a sus hijos. Un deseo que tiene Dios. Entonces dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Él es nuestro Dios y Él tiene toda la intención de que sepamos nosotros, de que conozcamos su voluntad. Veamos nuevamente el versículo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El saber la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo nos van a llevar a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Para entender bien este concepto, debemos entender que hay 3 aspectos sobre la voluntad de Dios que menciona la Biblia. Estos 3 aspectos se convierten hoy en nuestros 3 puntos que vamos a desarrollar de una forma muy clara, sencilla, concreta. Bien, el título, ya sabemos de nuestro mensaje de hoy, lo tienen allí en sus hojas de guía, es una pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Y tenemos, como siempre en cada mensaje, una idea principal. Es la que abarca el concepto general del mensaje de hoy. Nuestra idea principal, que también la tienen allí anotada, es: la voluntad de Dios sobre mí es perfecta porque Él sabe lo que me conviene. Es perfecto. A veces no lo entendemos, pero debemos confiar siempre en el Señor, que Él es perfecto y en nada se equivoca. Entonces vamos a ver el primer punto: la voluntad soberana de Dios. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios.
Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a hablar de la voluntad soberana. Dice allí la palabra: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas, repito, todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En otras palabras, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo ha decidido Dios, que siempre lleva a cabo sus planes. Este pasaje nos dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, que no hay nada que se salga de su voluntad soberana. Para tener claro y llevarnos al concepto claro de este tema, vamos a mirar un círculo azul, ¿sí? Esta es, digamos que esta es la voluntad soberana de Dios representada en este círculo azul. Nos dice la palabra que nada, no hay nada que se salga de la voluntad soberana. Es decir, por fuera de ese círculo no hay nada. Este aspecto de la voluntad de Dios entonces implica que todo lo que sucede hace parte de la autoridad absoluta de Dios sobre el tiempo y la historia. También es conocida esta como los decretos de Dios establecidos en su voluntad soberana. Esto quiere decir que nada de lo que suceda estará por fuera de su voluntad, porque Él está en el control absoluto de todas las cosas y por lo tanto nada sale de su voluntad soberana. Y yo creo que pueden estar pensando, bueno, todo está allí bajo su voluntad soberana. Entonces vamos a hacer una nota, digamos, de balance sobre esta apreciación. Aunque Dios no es causa de la maldad y el pecado, estos sucedieron bajo su voluntad soberana. Este aspecto de la voluntad de Dios no nos es revelada, digamos, de manera específica. Por eso a veces encontramos comentaristas donde dicen, esta es la voluntad no revelada de Dios. O sea, lo que no sabemos de la voluntad de Dios es porque, pues obviamente, no nos ha sido revelada. Es lógico, ¿sí? Aquí lo importante es saber que todo en la historia, el tiempo y el espacio está dentro de la voluntad soberana de Dios. Es en ese círculo azul que estamos hablando. Allí, este círculo entonces representa lo que existe, ha existido en todo lugar y en todo momento. Todo está dentro de la voluntad soberana de Dios. ¿Ok? Ese es el primer punto. Pues ya nos ubicamos. Y ahorita voy a dar un ejemplo como para entender un poco más. Pero la idea es que todos en este momento pensemos, todo lo que existe en la historia, el tiempo, el espacio, está dentro de la voluntad soberana de Dios, bajo el control de Él. Todo absolutamente.
Ahora vamos al segundo punto, donde vamos a ver la voluntad revelada de Dios. Vamos a nuestra idea principal. La voluntad de Dios sobre mí es perfecta porque Él sabe lo que me conviene. Acompáñenme a Deuteronomio, el libro Deuteronomio, un versículo muy conocido, 29, ¿verdad? Estamos hablando entonces, ubiquémonos, en la voluntad revelada de Dios. Dice así Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Muy claro eso. Y muy importante conocerlo. Y pensando en esto, dice uno, así Dios le dio a Moisés el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, se los dio a Moisés como su palabra revelada. Pues sí, funcionaba para esa época, pero nosotros tenemos no solamente los 5, sino tenemos toda la verdad revelada, toda la palabra revelada de Dios. ¿Sí? Obviamente, el propósito de Dios es el mismo, ¿no? Que hagamos y que obedezcamos su voluntad. Entonces, para hacer la voluntad, entonces hay que saberla. Y para saberla, pues tenemos que verla, estudiarla, meditarla, o sea, ha debido ser revelada. O sea, ya fue revelada, así que ahora nosotros debemos saberla para poder hacer la voluntad de Dios. Y en este aspecto de la voluntad de Dios se reflejan cosas específicas, ¿sí? Dios nos revela o le revela a la humanidad por medio de su palabra lo que Él desea que nosotros hagamos. A la voluntad revelada también se le llama la voluntad moral o la voluntad preceptiva de Dios. Los preceptos de Dios están aquí se reflejan en esta, la voluntad revelada de manera específica. O sea que todo está bajo ¿qué? La voluntad soberana de Dios. Es nuestro círculo azul. Ahora, no todo lo que está en la voluntad soberana de Dios está en la voluntad revelada. Tenemos el otro círculo, el más pequeño, ¿sí? Porque Dios no nos revela todo, solamente lo que Él quiso revelarnos a través de su palabra. Por eso insisto, menciono con frecuencia, esta es nuestra única autoridad sobre nosotros. La Biblia es la única inerrante y suficiente para nuestra vida. Entonces es un círculo más pequeño, o sea que parte de lo azul que cubre, digamos, el rojo, el color naranja, es lo que no conocemos del Señor, su voluntad. ¿Sí? Como decía el versículo 29, ¿no? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Entonces es claro, tenemos la voluntad soberana. Dentro de la voluntad soberana, una parte nos la quiso revelar el Señor y esa es la voluntad revelada. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos entonces al tercer punto. La voluntad individual de Dios. Antes de llegar a este punto, permítanme, yo dije que les iba a dar como un ejemplo para comprender lo anterior. Debe quedar siempre en nuestra mente, bueno,
O sea, la maldad también está bajo el control de Dios, ¿sí? Dice que nada se escapa de su voluntad soberana. O sea que, les voy a dar este ejemplo. Todo está bajo la voluntad soberana, pero no todo lo que está en su voluntad soberana hace parte de la voluntad revelada. Por ejemplo, el Holocausto, donde fueron asesinados más de 6 millones de judíos, estaba bajo la voluntad soberana de Dios. O sea, allá en el círculo azul. Pero no era parte de la voluntad moral de Dios. O sea, no era parte del círculo naranja, como para ubicarlos. Dios manifiesta en la Biblia su deseo de que ningún ser humano mate a otra persona. Está claro en su voluntad moral o revelada. Dice, no matarás. ¿Sí? Sin embargo, sucedió y estaba también bajo su control. Y es claro que Dios, en su voluntad moral, en lo que nos reveló, Él advirtió al pueblo de Israel de las consecuencias de desobedecerlo. Y aunque el deseo del Señor es que su pueblo no sufra las consecuencias de la desobediencia, en su voluntad soberana permite que el pecado y sus consecuencias sigan el curso natural, conforme Él lo ha determinado. ¿Es claro entonces? Muy bien. Ahora sí miremos la voluntad individual de Dios. Nuevamente nuestra idea principal, la voluntad de Dios sobre mí es perfecta porque Él sabe lo que me conviene. Este aspecto de la voluntad individual de Dios pues hace referencia a planes específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico para tu vida. Y es un plan diferente. Todos somos diferentes. Pero Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí está el propósito de la voluntad individual. Existen cosas específicas que el Señor ha diseñado para que cada uno de nosotros hagamos conforme a esos propósitos de Dios. Dios nos ha creado, Dios nos ha equipado, Dios nos ha preparado, Dios nos ha posicionado. Nadie más tiene las características de tu vida para cumplir ese plan específico de Dios contigo. Tú eres el único y diseñado específicamente para obras, sí, que solo Dios conoce, pero que nos son reveladas a medida que caminamos con Él. Es una respuesta clave a las inquietudes que pusimos al comienzo, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Dice, pues sí, cuando alguien dice, bueno, ¿con quién he de casarme? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde me voy a congregar? Todas estas
preguntas que hacíamos al comienzo, pues Dios nos la va a revelar. Y dice aquí claramente, nos son reveladas a medida que caminamos con Él. Eso no es un acto de magia y ya, aquí está revelado. No, Él nos dice, aquí está mi voluntad revelada. Y como vemos en el círculo verde, que es la voluntad individual, está dentro de la voluntad revelada. Y esa está dentro de la voluntad soberana. O sea que para cumplir y conocer mi voluntad individual, tengo que estar rodeado de la voluntad revelada. Si tú tomas una decisión fuera de la voluntad revelada, ¿a dónde estás apuntando? Fuera. ¿Sí? Allí en el azul, porque Dios controla todo. Pero ahí están las consecuencias. Cuando tomamos nuestras decisiones por nuestra cuenta, sin considerar que nuestro círculo verde está dentro del círculo naranja. ¿Sí? O sea, todo lo que debemos hacer para conocer nuestra voluntad individual está dentro de la voluntad revelada o la voluntad moral. Nadie tiene tus características, tú eres el único. Ahora bien, antes de enfocarme en estos aspectos desconocidos de la voluntad de Dios sobre nosotros, pongo los ejemplos triviales, bueno, con qué me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, etc. Esos son desconocidos para nosotros, pero conocidos para Dios. Él es soberano y conoce todo sobre nuestras vidas. Entonces debemos, antes de conocer esta voluntad individual, debemos enfocarnos en los aspectos conocidos de la moral de Dios. Es sencillo. Yo quiero saber qué carrera voy a seguir desde joven. Antes de saber qué carrera, debo conocer qué dice la palabra sobre el particular. O sea, debo conocer la voluntad revelada para poder ejercer la voluntad individual. Antes de enfocarme entonces en la voluntad desconocida de Dios, debo enfocarme en la voluntad revelada de Dios. Vamos a ver, ya para terminar, la aplicación, para dejar ahí y que queden en sus hojitas, como esto es una serie, todo esto nos va a servir para los siguientes mensajes. Allí en la aplicación, primero, debo descansar en la realidad que nada se sale de la voluntad soberana de Dios. Y esa palabra, descansar, el verbo descansar, es lo que a veces no hacemos, ¿no? Que nos angustiamos por lo que está pasando, por las circunstancias, por las adversidades. Y viene la angustia, el temor, el afán, el estrés, la enfermedad, todo consecuencia de lo que nos pasa. Entonces debemos descansar porque ya vimos bíblicamente que todo está dentro de la voluntad soberana de Dios y Él tiene el control de todo. Segunda aplicación, debo dedicarme a entender la voluntad conocida de Dios. ¿Qué quiere decir? Dedicarme a entender la voluntad conocida de Dios. ¿Y cuál es la voluntad conocida de Dios? La voluntad revelada. Así es que debo estar permanentemente leyendo su palabra, meditando en ella, asistiendo aquí a la congregación para escuchar de su palabra. Eso es lo que nos manda el Señor. Y esa es la segunda aplicación, dedicación. Nos debemos dedicar a ello si realmente queremos conocer su voluntad para nuestra vida. Y tercero, debo basar
mis decisiones en la voluntad conocida de Dios. ¿Cuál es la voluntad conocida de Dios? Su palabra. O sea que debo basar mis decisiones en su palabra revelada. Esta es su palabra única y suficiente. Si la tenemos la Biblia allí en la mesita de noche y la tomamos los domingos solamente para asistir a la iglesia, cuando asistimos, ahí no hace nada. Solamente recoger el polvo y la limpiamos. Hay que leer la palabra, escudriñar su palabra. Hay que meditar sobre ella. Hay que orar y pedirle al Señor sabiduría para entender lo que nos está haciendo. Y de esa forma nuestra vida va a llevar, en esos momentos de tomar decisiones, vamos a saber que estamos tomando la decisión que está alineada con el plan soberano y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos, queda claro entonces que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene una voluntad, la que llamamos una voluntad individual para tu vida. Círculo verde. Ese está dentro del círculo naranja. Entonces en sus hojitas están los círculos para que los tengamos en cuenta y visualizándolo lo vamos a recordar más fácilmente. Y estos dos círculos están dentro del círculo azul, que es la voluntad soberana de Dios. Dios está interesado por ti, por mí. Solo ese interés de habernos revelado su palabra y cómo nosotros debemos vivir es una muestra de su gran amor por nosotros. Somos menos que una partícula de polvo en el océano de la existencia. Sin embargo, Dios nos conoce tu corazón, conoce lo que tú piensas, cómo hablas. Él conoce todo de nosotros. Él sabe nuestras idas y venidas, sabe lo que nos conviene. Hermanos, Dios nos ama verdaderamente. Él está esperando que tú y yo obedezcamos su voluntad revelada para de esa forma cumplir con la voluntad individual y el plan que Él establecido para nosotros. Él no solamente nos ama, sino también cuida de nosotros. Por eso nos entregó su palabra, para que nosotros la sigamos, obedezcamos y vivamos de acuerdo a su plan. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te adoramos, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que toques nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Quita de nuestro camino, Señor, todo lo que estorbe para servirte y para cumplir con tu voluntad. Señor, úsanos de acuerdo a tu voluntad revelada, para que podamos hacer aquello que has planificado para nuestras vidas, poderlo hacerlo con los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Y Señor, y que esto lleve a que muchas personas te conozcan, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor, para hacerlo con pasión, con amor, compartir de tu palabra. Pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.